¿Por qué mejor no la usamos de espía en el reino de Avalon? Diría Goku con una pequeña sonrisa al saber que su idea era un plan perfecto para destruir internamente el palacio. Jaja, ¿piensas que lo hará? Te recuerdo que son asesinos entrenados con el solo fin de enmendar el error de los caballeros de la mesa redonda. Nunca aceptarán un trato para destruir el actual rey. Si lo hacen, morirán al instante. El sello de poder que fue implantando por mí en el pasado para evitar traiciones dentro del palacio. Lamento hacer que tus ilusiones de tener un juguete se hayan ido, diría Korra viendo al guerrero. Lástima, porque podía servirles de mucho en batallas, pero ni modo, tocar a ir sin tener ojos dentro del palacio, diría Goku con una pequeña sonrisa que fue borrada al ver la siguiente escena que pasó frente a sus ojos. Muerte de mil lamentos, sufre hasta la muerte, diría Yap cuando ya había clavado una daga oscura en el pecho de la guerrera en un milisegundo. Imposible, ¿cómo fue capaz de hacer eso? No fui capaz de verla, y como la técnica de tensión del tiempo no le afectó en lo absoluto, su poder sobrepasó el mío. ¿O qué fue lo que pasó? Diría Goku, el cual no sabía que lo que había pasado ante eso. Vaya, usar el despertar de dominio absoluto de Avalon es un gran poder, diría Yap, que sentía que explotaba de poder, pero fue enviada a impactar brutalmente el suelo por una brutal patada que recibió de lleno, que la envió a estrellarse brutalmente al suelo, que creó una fuerte explosión al no más impactar una montaña que la destruyó por completo. Maldición, ¿cómo me pude confiar así? Esto fue una estupidez desde el inicio. Si una guerrera como ella me venció, ¿qué me espera al llegar a Avalon? La muerte, diría Korra, la cual sentía que su ki era casi nulo al sentir como la muerte le devoraba su poder y alma en segundos. Pero en eso todo estaba temblando. La furia de los ojos del Saiyajin se notaba, sus sentimientos se veían que eran aún más fuertes. Ese corazón de hielo se rompió al ver a la guerrera que más aprecia y más sentimiento tenía hacia ella. Sus ojos verdes no paraban de brillar, los fuertes rayos que caían en toda la zona de combate eran intensos. El poder oscuro comenzó a destruir todo lo que tocaba. El aura del guerrero, al tener el poder descontrolado, mientras a una gran velocidad se movió con un veloz golpe, pero en eso su cuerpo le alertó de que se detuviera, que un despertar estaría por ser liberado. Alguien volvería a despertar el poder que obtuvo hace millones de años. Su verdadera personalidad, la más fría y más temeraria, estaba por ser liberada. El planeta entero fue bañado de una capa oscura. En ese lugar solo se podría aparecía el olor a la muerte, un ki oscuro, el más poderoso nunca visto en ese reino como tal, estaba siendo liberado. Fuerte tornados oscuros eran expulsados por la liberación de ese gran poder, y un pilar de luz oscura impactó el cuerpo de Korra. El poder de ella se desbordó a niveles descomunales, y una risa siniestra se escuchó en ese lugar que cualquiera que la escuchara temería por su vida. El poder que se sentía era un nivel supremo. Vaya mocosa, ¿cuánto tiempo pasó desde que no usó el cuerpo de la muerte? El cuerpo del Shinigami, diría Korra, la cual su apariencia era temible, su armadura oscura con línea carmesí y su espada maldita, la mítica y poderosa Morgan Espada. Mocoso, cálmate, ella aún está viva, solo necesita reparar todo lo dañado. Eso le tomará 1 a 2 Lian, tiempo, horas, para que vuelva a los entrenamientos y domine el poder sagrado, porque le falta un largo camino. Mientras yo, la reina del inframundo este, vive, ella no moriría, diría Korra con una pequeña sonrisa. Goku al verla se tranquilizó, su ki se estabilizó de nuevo mientras le daba una pequeña sonrisa al escuchar lo que le dijo la guerrera. Vaya, hay guerreros capaces de dar su vida con tal de salvarte, mocosa. Me imagino que sabías que esto podría pasar, a por esto estabas preparada, diría Korra, la cual se movió al lugar donde había caído Jack. Maldición, creo que cometí mi único y último error en la existencia, diría Jack, al ver a la muerte frente a ella, esa gran guerrera que destruye todo lo que toca. Vaya, así que ella es quien te quiso matar, pero con la primera estrella a un 40% la hubieras ganado. ¿Acaso estabas presumiendo de tu poder? Vaya, ahora sí que caíste bajo, diría Korra, la cual se movió a una bestial velocidad con un fuerte golpe que casi parte la realidad por completo. Ese planeta se sacudió por el gran poder que se sintió en ese lugar. Imposible, diría Yap cuando vino a ver. Ya había sido impactada por una fuerte patada que fue enviada a estrellarse brutalmente con el suelo, que el brutal impacto creó una fuerte explosión que casi destruye más de la mitad del planeta, mientras se volvía a poner de pie viendo seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa? Tengo algo para que no dejes de verme, diría Korra, la cual se volvió a mover a una gran velocidad a donde su rival. Esto no acabar fácil, te voy a demostrar que soy muy poderosa, diría ya, la cual liberó el máximo poder que su cuerpo soportara, pero al hacer eso recibió 1000 golpes en solos segundos, que la envió a estrellarse brutalmente al suelo del planeta de nuevo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras se volvía a poner de pie, esta vez deteniendo el fuerte golpe que iba a donde ella, pero por un segundo más, casi es impactada y dañada por el brutal golpe, ya que sintió como su alma es casi destruida por el brutal golpe.
Korra no solo lanza fuertes golpes, sino que concentra grandes cantidades de golpes ancestrales oscuros para hacer más daño a su rival. Maldición, sus golpes daña físicamente como el alma interna. Ella es una experta en el combate cuerpo a cuerpo, va a eliminarme en los próximos golpes, eso no lo dudo. Esos ojos sin sentimientos son los que eliminan millones de guerreros. El rey, los asesinos del reino de Avalon los tiene. Cada batalla de entrenamiento que teníamos con él se veía esa serenidad y la intimidante mirada que daba al verlo a los ojos, pero ante ella no cederé, lucharé 1000 veces, no me dejaré ganar por alguien así de fácil sin antes batallar hasta la muerte, diría ya, la cual se ponía en pose de combate viendo al guerrera. Vaya, eres alguien de admirar, fuiste entrenada bien, deberías optar por luchar con tu verdadera apariencia para que sea una batalla muy justa, ¿no crees?, diría Korra, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. No, mi forma normal es igual, soy como una niña con millones de años, pero esta forma que tomé es fuerte y mi poder de Avalon está al máximo y ahora te exterminaré. Agujas del caos, diría Yap cuando lanzó las fuertes agujas a unas grandes velocidades que a su paso no se veían al ser diminutas y sin ningún ki como tal para verlas. Vaya técnicas de asesinas natas, pero no me ganarás así de fácil, diría Korra, la cual en su palma de su mano se creó una capa oscura densa y poderosa cuando detuvo las agujas de ki, que las destruyó de un solo golpe que dio. Golpe mágico del Shinigami, diría Korra cuando se movió a una gran velocidad. A su paso solo dejó una oscuridad sin fin al su poder, casi no tener un control de él, ya que no había dominado su poder, ya que solo despertó al sentir que su portadora estaba por morir y se tenía que hacer cargo. Vaya, la diferencia de poder es abrumador, pero eso no me impidiera derrotar, aunque me cueste la vida en el proceso, pero no me iré con las manos vacías. Rompe tormentas, lanzas del caos, diría Yap cuando lanzó las lanzas a una gran velocidad a la vez que dividir su cuerpo en varias partes, siendo difícil de atacar. Korra impactó al final una montaña que la desintegra por el brutal impacto y la fuerza de la energía que llevaba ese golpe era descomunal. Jack se volvió a unir mientras se lanzó a una gran velocidad a la vez que dejó una energía oscura cuando impactó el fuerte golpe y a una gran velocidad se alejó de la guerrera mientras cerró sus puños mientras tenía una pequeña sonrisa. En ese lugar solo se vio una fuerte explosión que se llevó a cabo al detonar ese ki. Ahora 1000 palmadas del sufrimiento, ahora caerás a los pies de los asesinos más temerarios de las dimensiones, diría Yap cuando se desplaza a una gran velocidad con los fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada golpe que dio los dio con la mayor fuerza posible que podría ella. Mientras el último golpe le dio en toda la cara de la guerrera, mientras se formó una sonrisa en su rostro al ver el destello oscuro salir disparado. Korra salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión que dicha no debía ver cómo estaba el estado de la guerrera. Vaya, creo que use demasiada fuerza en ese golpe, diría Jack al ver el lugar de la explosión y el gran cráter que se había creado, mientras una sonrisa se formaba en su rostro. Vaya, nada mal lo haces, diría Korra, la cual salía de la fuerte explosión con algunos rasguños en su cuerpo, sin ser nada para ella mientras tenía una pequeña sonrisa. Imposible, te di miles de golpes y las explosiones por lo menos te deberían haber hecho un daño muy grande. No solo eso, diría Jack viendo seriamente a la guerrera. ¿Acaso sientes los golpes que por lo menos tocaste mi cuerpo?, diría Korra con una pequeña sonrisa, diría Korra viendo a la guerrera. Imposible, ahora que lo recuerdo tiene razón, solo siento haber tocado al, pero no sé exactamente qué fue lo que estaba impactando una y otra vez, diría Yap confundida por lo que estaba pasando sin saber qué era. Te explico qué fue lo que pasó, era la dimensión infinita entre tú y yo, mi poder es muy superior a ti, por eso no me puedes tocar, solo tocas una invisible pared que te divide de mí, diría Korra sería. Imposible, si nuestro poder es igual, en ningún momento me has superado en la batalla, has sido muy pareja, diría Jack confundida por lo que estaba pasando, ya que esa pared infinita solo es cuando una guerrera no llega ni a los talones a el otro guerrero, es cuando no es nada ante el otro, por así decirlo. Jaja, que no sabes medir nuestro poderes, ¿acaso has sentido mi energía en la batalla, no verdad? ¿Acaso te he clavado un verdadero golpe, no verdad? Es por lo mismo, nuestro poder es muy diferente, si te dejo ir un verdadero de mis golpes, ya fueras polvo cósmico, pero solo quería divertirme, pero tal parece que la diversión ya se terminó, diría Korra, la cual su semblante cambió el ambiente y el ambiente en todo ese lugar era aún más pesado, la presión que fue liberada creó un fuerte cráter debajo de Korra, ella por primera vez había liberado una pequeña parte de su poder sin contenerse en lo absoluto mientras miraba a la guerrera.
Este es el verdadero poder de ella, imposible. Me supera por mucho, ahora entiendo el nivel de ella y el mío. Yo para ella solo fui una hormiga, en ningún momento fui alguien que la pusiera en apuros, diría Jack, el cual sintió un fuerte golpe en su estómago, que sintió como si 3 planetas supremos le hubieran caído encima mientras cae de rodillas, escutiendo sangre. Algunas costillas fueron destruidos como órganos vitales de su cuerpo, al entrar en contacto con esa energía maldita. Vaya, sí que es poderosa. No fui capaz de ni verla, se movió a una velocidad capaz de superar el tiempo. Mis ojos místicos fueron incapaces de verla, así que ese era el verdadero nivel de la guerrera. Nunca fui rival para ella, mi poder se fue en decaída al verla, diría Jack, el cual inclinó su cabeza en forma de respeto y esperando su muerte. Vaya, tan rápido mata el orgullo de una guerrera, pero mi cuerpo siente una adrenalina impresionante que quiero sacarla con alguien que de verdad me dé una batalla divertida, diría Korra, la cual lanzó una fuerte patada a la cabeza de la guerrera. El cuerpo de la guerrera cayó sin vida y la cabeza cayó kilómetros lejos de ella mientras veía al Saiyajin con una pequeña sonrisa, y antes de ir destruyó el cuerpo con su energía para no más sorpresas en la batalla. ¿Cómo serás guerrero? ¿Has luchado con la verdadera, el poder sagrado, pero podrás ante una diosa de la muerte? ¿O solo son patrañas las que dicen que eres el guerrero más temible? Diría Korra, la cual se movió a una velocidad descomunal con un veloz golpe con una fuerza descomunal a donde su rival. Goku al ver eso se movió a una gran velocidad, esquivando el fuerte golpe que iba a donde él, a la vez que dejó ir una fuerte patada en toda la cara de la guerrera. Korra no fue capaz de esquivar al tenerla tan cerca, que él dio de lleno que él le envió unos metros de donde se encuentra el Saiyajin. ¿Qué es lo que te pasa, Korra? ¿Por qué me atacas sin previo aviso? Diría Goku cuando a la guerrera. Necesito sacar el poder acumulado durante los años que estuve en ese largo sueño. Estoy explotando en poder y meditar para dominarlo es algo que me da pereza hacer. Quiero enfrentarme a alguien realmente fuerte, aunque diría Korra sería pero emocionada por la batalla que podría llevarse a cabo. Vaya, se nota que está muy emocionada en sus ojos, se refleja la emoción de una batalla, pero no se diría Goku serio. ¿Qué dices? ¿Aceptas la batalla o te acobardas? Diría Korra con una pequeña sonrisa al ver a la guerrero. Bien, me sangre guerrera no me deja rechazar un combate con alguien realmente fuerte como lo eres tú, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras pasó a la forma del poder del tiempo mientras veía a la guerrera. Vaya, su ki es descomunal, ahora podrá sacar todo ese poder acumulado en batalla, diría Korra, la cual se volvió a lanzar a una gran velocidad con un veloz golpe a donde su rival a su paso dejó caos y destrucción por su veloz velocidad. Goku al ver eso no se quedó con los brazos cruzados y también se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos al impactar sus golpes se creó una fuerte explosión por la brutalidad de los golpes y la fuerte onda expansiva que fue liberada por el brutal impacto, de la cual 2 veloces destellos se veían batallar a grandes velocidades, que cada uno de sus golpes eran brutales y salvajes, ni uno se contenía en cada golpe que se lanzaban. Los dos tenía una gran batalla, cada golpe que lanzaban era brutal, ya que ni uno le gustaría perder aunque fuera una batalla de entrenamiento. Sus orgullos eran más fuerte para demostrar quién era un verdadero rey. Korra a una brutal velocidad lanzó un fuerte golpe a donde su rival capaz de destruir unos cuantos planetas. Goku al ver eso solo sonrió ya que esquivó el fuerte golpe a la vez que lanzó una brutal patada a donde su rival. Korra a una bestial velocidad lo tomó de la pierna y lo estrelló brutalmente con el suelo una y otra vez a unas grandes velocidades. Goku al siguiente movimiento se cortó la pierna y lanzó un veloz golpe a donde su rival a una gran velocidad. Korra esta vez no fue capaz de ver el fuerte golpe que iba a donde ella, que al siguiente movimiento no fue capaz de hacer nada, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie y se lanzó a una gran velocidad a donde Goku con un veloz golpes. Pasa algo, ese golpe se ve que no lleva un gran poder, pero ella es una gran guerrera, sabe cómo usar a las ventajas en las batallas, no es alguien que digamos que no sabe muy bien lo que hace, diría Goku, el cual él esquivó el fuerte golpe a una gran velocidad. Korra no fue capaz por segunda vez de esquivar el fuerte golpe que le dio de lleno, que volvió a salir disparada hasta impactar unos escombros, mientras tenía una pequeña sonrisa mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa al ver al guerrera. ¿Qué es lo que te causa gracia?, diría Goku al ver a la guerrera, pero él sabía que algo podría estar mal, ya que el ki oscuro de la guerrera era algo muy temible en batalla. Ahora bomba del tiempo, explosión, diría Korra con una pequeña sonrisa al cerrar sus puños con una pequeña sonrisa. Maldición, ya sabía que algo estaba tramando, pero no pensé que fuera esto, diría Goku, el cual explotó en miles de pedazos por todo ese lugar. Vaya, pensé que se quitara la bomba del tiempo, pero veo que fue todo lo contrario, diría Korra al ver al guerrera.
Vaya, no pensé que la hubieras detonado. Si la Cora la otra hubiera sido, no lo hubiera hecho, pero tú eres todo lo contrario a ella, diría Goku serio, el cual salió de una sombra de oscuridad con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Claro, mis ganas de matar son más grandes que de la otra Cora, yo soy su lado más maligno, el poder nato de las dimensiones oscuras, me pertenece, soy por así decirlo el segundo dios de la muerte, ya que solo existe uno durante billones de siglos y más, ya que nadie es capaz de destruir a uno, ya que su poder oscuro devora a sus enemigos sin que se den cuenta, diría Cora con una pequeña sonrisa. Bueno, pero me imagino que el dios de la muerte muere a manos de alguien, no, diría Goku serio. No, de lo contrario, solo usan su sucesor nada más, y ellos siguen como si nada aún sabiendo la sangre que hay en sus manos, eso no les importa mucho a ellos, sus sentimientos son nulos y no les importa morir, pero aún ya retirados de sus puestos, son temibles, nadie es capaz de derrotarlo por más que entrenen, diría Cora sería. Sería interesante poner a prueba el poder de un dios de la muerte, a ver cómo sería, diría Goku con una pequeña sonrisa al ver a Cora. Pues si puedes vencerme sabrás lo que significa vencer a uno, aunque aún no me encuentro en el máximo poder, pero eso no importa, diría Cora con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Bueno, te pondré de rodillas para que veas la diferencia ante un verdadero guerrero, que no lo vencerás así de fácil como lo hiciste con ella, diría Goku, el cual se volvió a lanzar a una gran velocidad con un veloz golpe. Vaya, si esa piedra del infinito siguiera en él sería aún más temible, el entrenamiento con mi otra yo funcionó mucho, diría Cora con una pequeña sonrisa cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. Ambos solo dieron una pequeña sonrisa. Cuando impactaron brutalmente sus puños, que el mero impacto creó una fuerte explosión que creó un gran cráter debajo de ellos, de donde se empezaron a mover a unas grandes velocidades, impactando fuertes golpes. Cada uno de sus golpes eran brutales, que hacían sacudir dicho planeta por la intensa batalla de ambos guerreros. Cora de una veloz patada envió al Saiyajin a estrellarse al suelo y brutalmente. Goku, al impactar el suelo, solo sintió como algunas vértebras fueron destruidas al brutal impacto, mientras se ponía de pie de nuevo con una pequeña sonrisa. Vaya, pensé que con ese golpe te iba a destruir ese gran ego que posees, diría Cora cuando veía el lugar donde había caído el guerrero. Tú sí sabes batallar sin importar si es una batalla amistosa, como tal sabes pelear, no dudas en ningún segundo en cada golpe que lanzas, diría Goku, el cual se ponía de pie con su típica sonrisa. Aún él sabía que la batalla era interesante, pero solo sería unos segundos, porque tienen una batalla pendiente en un reino. Claro, yo no tengo piedad, a diferencia de la otra mitad que duda al golpear y no sabe qué hacer, y si lo está haciendo bien eso es lo malo en ella, pero de lo demás es una gran guerrera, diría Cora cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde Goku. Cora tiene un bondad en su corazón inquebrantable, por eso es un rey digno de Avalón. La batalla que se avecina será un caos en su mente, por lo que causará, diría Goku en sus pensamientos, cuando se lanzó a una gran velocidad con un veloz golpe a donde su rival. Ambos retomaron su fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades, que cada uno de sus golpes hacía retumbar ese lugar de la batalla. Por todo el cielo y tierra solo se veían a dos grandes rayos que se iban impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Cora se movía y impacta fuertes golpes a su rival. Ella sabía que a un guerrero con la resistencia de Goku no lo iba a vencer con unos simples golpes, no lo iban a vencer, debería romper la defensa interna, también afectar el dominio absoluto del tiempo que tenía el Saiyajin cuando lanzaba los fuertes golpes. Goku se veía a veces torpe al lanzar los fuertes golpes, su mirada era perdida en segundos, él no sabía qué pasaba con los dominios de su cuerpo, que no podrían atacar efectivamente a su rival, sino que era golpeado y fallando golpes en cada segundo. Vaya, está quedando más estúpido, diría Cora cuando lanzó una fuerte patada a donde su rival. Goku detuvo la veloz patada que iba a donde él mientras ponía una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. ¿Que cómo es posible eso?, diría Cora cuando vino a ver, ya había recibido un fuerte golpe en toda la cara que la envió a estrellarse brutalmente a una montaña, mientras a una gran velocidad esquivó una supernova que iba a donde ella. En esa montaña solo se vio una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso por la fuerte onda expansiva y de calor. El planeta estaba siendo muy resistente a una batalla como la de ellos dos, pero aún podría soportar una batalla, podría soportar el inmenso poder de Afrodita en una batalla, ya que fue creada con el poder del rey de los eternos, era casi indestructible. Vaya, ¿pensaste que no me di cuenta en el segundo que me diste ese golpe en la médula? Sentía ese líquido entrar a mi cuerpo, el veneno de un Shinigami experto, para dejar en un estado terrible el cuerpo del guerrero y ganar la batalla, pero eso no te funcionó, diría Goku viendo seriamente a la guerrera.
Vaya, pensé que no te habías dado cuenta, pero ahora veremos cuánto tiempo resistes de pie. Recuerda que has usado mucho poder en solo eliminar la sustancia de tu cuerpo, diría Korra con una pequeña sonrisa. Bueno, tiene un punto, pero el que es dueño del poder de Agamotto tiene sus ventajas, diría Goku en sus pensamientos cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. Pero en él es diferente, su ki va en aumento cada segundo, parece que no tiene fin en vez de agotarse, es lo contrario. En fin, los cuerpos de los Saiyajines son difíciles de entender, diría Korra, la cual se volvió a lanzar a una gran velocidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué están luchando esos dos?, diría Yato, viendo la batalla que se estaba llevando a cabo. No lo sé, solo logré escuchar que ella quiere liberar el poder que tiene contenido al estar dormida, diría Amaterasu. Sería dormida, pero si ese poder siempre lo ha usado, no entiendo cómo pudo estar dormida, diría Yato confundido por eso. Bueno, el poder de ella ahora es un poder supremo, me imagino que el poder oscuro que usa ella es como su segunda base, si le pasa algo al cuerpo principal, es como ese tal Kakaroto que los contó Goku, sus dos formas o personalidades, algo así es ella, pero con un descomunal en la forma oscura, por eso quiere liberar dicho poder, diría Amaterasu sería, mientras seguía viendo la batalla desde la luna del planeta. Vaya, ese planeta ha soportado dicha pelea, es algo de admirar del planeta, la galaxia entera ya se hubiera destruido por la intensa batalla que se está llevando a cabo, diría Yato viendo los veloces destellos. Ese planeta fue creado con ese fin, por así decirlo, soportar batallas de supremos, diría Amaterasu sería. Porque no siempre traemos las batallas aquí, para evitar las destrucción, diría Yato serio viendo a la guerrera. Jaja, solo nosotros logramos ver este planeta, solo seres que hayan estado hablando con un eterno o ser del mismo reino de Avalon son capaces de ver dicho planeta, pero mientras no es algo que tiene, por eso no se traen batallas aquí, los ojos de los seres de este reino no son capaces de ver detrás de aquí, diría Amaterasu sería. Ahora entiendo, pero se debería optar por tener un planeta para batallas específicas, diría Yato serio. No se puede, se gasta recursos y fuerza en solo hacerlo resistente y al final se ha destruido la energía que gastaste en crearlo, no volverá a ti, diría Amaterasu sería. Bien, tienes un punto, pero bueno, sigamos viendo cuál sería el final de esta batalla, diría Yato serio. Es obvio que el ganador será Goku. Korra está al borde del límite en ese poder, se diría Amaterasu en sus pensamientos mientras veía la fuerte batalla. Goku a una brutal velocidad lanzó un fuerte golpe a donde su rival, que casi rompe la estabilidad del tiempo al detenerlo a la vez que se movió a esa gran velocidad. Korra no tuvo tiempo de reaccionar, que el fuerte golpe le dio de lleno, que la envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión por brutal impacto. Vamos, ¿seguirás batallando o terminamos la batalla aquí?, diría Goku, viendo el lugar del impacto y el estado del cuerpo de la guerrera. Una ronda más puedo, sé que puedo, diría Korra, ya cual se ponía de pie viendo al guerrero. ¿Estás segura de lo que dices? ¿Ya vistes el estado de tu cuerpo? Es fatal, cada meridiano de poder está explotando, ahora llevaste el cuerpo al límite como quistes, pero no lograste almacenar ese gran poder, diría Goku, viendo a la guerrera externamente como internamente y el gran daño que tenía. Vaya, se da cuenta de eso, pero si supiera que ya lo guardé hace unos minutos antes y ahora me quedé con el que natural, pero él ya estaba destruido como tal, por eso el caos en mi red merinal, deberé entrenar mentalmente para dominar el poder oscuro de nuevo y volverme más fuerte de lo normal, diría Korra con una pequeña sonrisa. Mejor dejemos esta batalla, diría Goku, el cual bajó su poder a la forma normal de nuevo mientras veía a Korra caer de rodillas escupiendo una sustancia oscura. Maldición, aún no reparas el daño de las dagas de esa Shinigami, diría Korra sería al saber que la versión sagrada aún estaba al límite, pero ya había eliminado la sustancia a un 99%. Vaya, tal parece que están muy dañadas para reparar el daño interno, diría Goku serio. Sí, pero ya lo hará unos minutos para que termine, diría Korra cuando se ponía a meditar. Vaya interesante batalla, diría Amaterasu sería al llegar y darle una pequeña sonrisa al Saiyajin. Lo crees, pero ella en ningún momento luchó de verdad, si lo hubiera hecho hubiera perdido en segundos, diría Goku serio. Tienes razón, pero ¿por qué Korra mejor no hizo eso desde un principio en vez de estar batallando perdiendo tiempo, diría Yato serio? Ay, Yagami, ¿no entiendes que entre más difícil sea la batalla tu ki fluye y se desarrolla más rápido en batalla? Nunca apareciste eso, diría Goku viendo al Yagami. Sí, pero ahora tenemos muchas cosas importantes que hacer en el reino Kaizen, reino de la oscuridad, ¿acaso se te olvida?, diría Yato serio. No todo está bajo control, el reino oscuro tiene una manta de protección enviada de una secta y tú te reunirás con él durante poco, diría Goku. ¿Que quién es?, diría Yato con la duda de saber quién era esa persona. No estás listo aún para saber quién es, pero sí te puedo decir que tu futuro cambiará ya mucho, diría Goku serio.
Me puedo imaginar quién puede ser, pero no estoy segura, diría Amaterasu seria. Bueno, pero no es lo que crees, pero ya verán, por el momento los centraremos en la batalla que se aproxima para traer a Afrodita, diría Goku serio. El viaje hacia Kaizen no será fácil ni difícil, diría Goku, el cual vio a Korra volver a la normalidad. ¿Ya están listos o aún se tienes que alistar para esa batalla?, diría Korra con una pequeña sonrisa. Los ayudarás, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Se lo debo por aceptarlos en el reino de ella sin saber quiénes éramos en ese entonces, pero solo por esta vez les ayudaré, diría Korra con una pequeña sonrisa. Bien, ya sabemos dónde queda la batalla, está por iniciar una guerra que vamos a liberar por el bien de los reinos, diría Goku, el cual alzó vuelo con el destino ya marcado. Bien, esto se pondrá interesante. Vamos hasta el infinito por nuestros compañeros, sean como sean y quien sea tendrá mi apoyo si me ayudo en algo, diría Goku, el cual despoja a una gran velocidad rumbo a los fines del reino para pasar la barrera y entrar al reino Kaizen. Se ve emocionado, diría Korra. Claro, él siempre se emociona por todo, pero sigamos que vamos a traer la victoria, diría Yato cuando salió a una gran velocidad. Y así por todo el reino de Afrodita solo se veían a veloces destellos que iban a unas grandes destellos que iban destruyendo estrellas entre más aumentaban su velocidad. Vaya, pensé que daría paso hacia atrás al saber la amenaza que los vamos a enfrentar, pero no fue así, ellos están decididos a luchar por el bien de su reino, diría Goku en sus pensamientos. Vaya, pensó que ellos se iban a dar por vencidos, pero fue todo lo contrario, ellos están dispuestos a morir por salvar a Afrodita, ese es el carácter que debe tener un ejército, dar su vida por el mismo rey, diría Korra viendo todo. A ese paso iban a durar unos meses para llegar al borde del reino o menos, todo depende de la velocidad de los guerreros y llevan una gran velocidad pudiendo ser menos tiempo en llegar. Ahora nos movemos donde estaba Afrodita. Maldición, ¿cuánto tiempo ha pasado? Mi cuerpo está muerto, técnicamente no siento ni una parte de mi cuerpo, estos malditos se han aprovechado de mí estando en este estado, tengo huesos destruidos, meridianos aún dañados por poder de las malditas cadenas, diría Afrodita seria. Vaya, parece que vuelves a despertar después de mucho, diría Rabo, viendo con una pequeña sonrisa a el guerrero. Jaja, si estuviera al máximo o con la capacidad de la autodestrucción lo haría o te mataría para demostrarte lo fuerte que soy, diría Afrodita viendo al guerrero. Jaja, ya tuviste la oportunidad de vencer y qué pasó, solo fuiste un saco de boxeo, diría Rabo viendo a la diosa del hielo con una pequeña sonrisa. Jaja, mi momento de ser estúpida fue en ese entonces al no usar mi verdadero poder y confiar en mi poder débil, diría Afrodita. Ni con tu máximo poder eres capaz de hacerle frente a un dios de la calamidad, diría Rabo con una pequeña sonrisa. Tu nombre es Dios tú mismo porque no lo eres, y el que lo es el que creó todo lo que existe, la vida, la creación del infinito, nosotros solo somos simples marionetas de él, no somos nada a comparación del Dios supremo, el verdadero Dios, diría Afrodita seria. Jaja, si lo que digas, diría Rabo, el cual se dio la vuelta y a la vez le dio una pequeña sonrisa. Tu hija viene en camino a morir, te traeré la cabeza de ella para que veas lo que le pasará a todos los que intenten buscarte, diría Rabo, el cual se fue de ese lugar. Maldición, esa terca, pero no importa, viene, me imagino que acompañada del Saiyajin y Korra el rey de Avalon, lo cual la batalla será fácil, pero así como son esos dos tercos, capaz la dejan luchar sola para que aprenda a usar su poder de hielo bien y domine los dominios absoluto, diría Afrodita en sus pensamientos, mientras su cuerpo no soportó más y cayó inconsciente. Algo malo está por pasar, un guerrera está por ser liberada, el futuro ha cambiado, mucho caos y destrucción se ve en dicho, diría Yoki. Lo sé, pero no digas nada, aún no están listos ellos para eso, diría Sakura seria. Bien, diría Yoki, la cual le dejaron de brillar los ojos al ver a Sakura. Hermana, ¿qué pretendes hacer? Ir a ese lugar con ellos, las reglas las puedes romper, pero hay algo que te motiva, diría Sakura, la cual se ponía a entrenar de nuevo. Por el cielo del reino se veían 4 destellos que se movían a unas grandes velocidades, para muchos guerreros eran simples cometas o meteoritos que pasan al no ver quién eran, y algunos al ver de quiénes se trataban se ponían de rodillas en son de respeto y lo que iban a hacer recuperar a su reina. Veloces destellos se movían a unas grandes velocidades por ese gran espacio que solo creaban fuerte caos por la velocidad que logran alcanzar los 4 guerreros. Y así fue durante un largo día donde estuvieron viajando a grandes velocidades a donde los fines del reino eterno, para ir al reino Kaizen, pero todo viaje siempre tiene sus desventajas. Goku, ¿no crees que es mejor tomar un descanso? Diría Korra al ver al guerrero a la vez que se detuvieron en un planeta que había frente a la pasada de reinos. Bien, fue un viaje largo, tomen un descanso, cuando estén listos pasaremos el límite, diría Goku, el cual se ponía en pose de meditación al ver a los guerreros. Vaya, están listos los dos para la batalla que están por liberar, diría Korra al ver a los dos guerreros seriamente.
Claro que lo estamos porque crees que entrenamos miles de años en esas dimensiones, diría Amaterasu al ver a la guerrera. Pero tu poder dice lo contrario, diría Korra al ver a la guerrera con una pequeña sonrisa ya que le gustaba provocar a la guerrera. Jaja, ya sé lo que quieres hacer, pero eso lo logró dominar cada sentimiento de ella lo logró dominar no es la misma, ahora diría Yato al ver a la guerrera con una pequeña sonrisa al ver a Korra. Vaya, eso es de admirar de que lograras esconder tus sentimientos, pero recuerda eso no es importante, debes mejorar en mucho si lo sabes, eres alguien con muchos defectos en batalla como el desgaste masivo de poder es uno de tus errores que deberás mejorar, si quieres seguir siendo una fuerte, entre más poder consumas más rápido, deberás acabar la batalla si no estarás muerte en segundos diría Korra al ver a la guerrera. Lo sé, son defectos pequeños que deberé mejorar, pero por el momento me concentraré en recuperar a mi madre el pilar más importante de la dimensión diría Amaterasu al ver a los dos guerreros. Claro, después hay mucho que se vienen que deberán estar listo porque entrar a un reino es como declarar la guerra a los demás reinos, es algo estúpido si lo escuchas así, pero los inútiles así lo creen diría Korra al ver a los dos guerreros. Pues con la ayuda de tu hermana Sakura y los demás compañeros somos unos guerreros imparables, te recuerdo el poder de cada uno es brutal, si entrenaron diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Sí, pero aún no han liberado el reino de la oscuridad, eso les falta porque Vector el dios de la oscuridad es un ser temible es el mismo ángel de la muerte según informes diría Korra al ver a los dos guerreros. Y no te equivocas es el mismo ángel de la muerte su poder en sí casi no es la gran cosa lo más importante en sí es el ángel de la muerte que si te dejas que te toque es un 50% de probabilidades de que estés más muerto que vivo diría Yato al ver a Korra y a Amaterasu serio. Sí, pero Goku ya lo dijo no solo seremos nosotros en esa batalla, hay una ayuda más diría Amaterasu sería. Pero nunca debes depender de ayuda así ya que nunca habrá alguien de una sexta que te quiera ayudar en una estupidez como la que quieren hacerse enfrentarse a un dios de la oscuridad sabiendo cómo son y que capaz te estés buscando la guerrera con ellos diría Korra sería. Si guerrera buscan guerra tendrán a mis compañeros no los pueden tocar nadie diría Goku el cual los veía a los guerreros serios. Vaya dulces palabras del ser más frío de la existencia diría Korra en burla pero eso le alegró al saber que hay un 1% de probabilidades de que ese Saiyajin cambien y para bien o eso creía ella. No me gusta enfrentarme a tipos realmente fuertes y es una de las cosas que quiero hacer derrotar a Vector y a los demás que se aproximen pero en esta batalla solo seré un espectador más no me meteré en la batalla porque es algo que deberán liberar ustedes porque al cruzar esa puerta tendremos la bienvenida diría Goku serio. Ya saben que vamos a su reino diría Korra seria al saber que si ya los estaban esperando era por algo. Claro ya están listos, es un guerrero pero su poder es descomunal lo mejor es que no sean una basura en la batalla porque morirán fácilmente diría Goku él se daba la vuelta mientras se fue en ese lugar a meditar un rato. Vaya que buena confianza los tiene diría Amaterasu al ver al guerrero irse de ese lugar y verlo ponerse en meditación. No es que no confíe en ustedes lo que pasa es lo que ve en ustedes su poder en sus red merinal es mediocre no son capaces de enfrentarse a un guerrero a muerte sin quedar al borde de la muerte si se hubieran enfrentando a Yap capaz pierden diría Korra al ver a los dos guerreros. Jaja como te gusta creerte la más fuerte no Korra pero no lo eres al final serás superado por él y él mismo te va a eliminar solo recuerda lo que te dijo el Saiyajin del infinito es una máquina de matar no un romántico en tus ojos se ve que él te da una felicidad pero al final recuerda que te terminará traicionado por algo mejor por la guerrera del infinito tú en eso ya no serás prioridad solo serás basura para él diría Amaterasu seria. Korra no es para que lo tomes a mal solo recuerda quién es el su poder explosivo y como lo describen los libros del infinito como el rey que pondrá de cabezas las dimensiones, porque ya hubo un rey mejor dicha reina del infinito que logró dominar hasta un 300% si no mal recuerdo ya que la historia en los libros a veces no es exacta, y ella traicionó a los suyos porque por tan solo más poder y al final todo esto donde terminó diría Yato al ver a la guerrera. Lo sé pero dicha guerrera al final fue cambiando hasta ser la nueva emperador una de las manos derechas más confiable por su lealtad al rey dorado diría Korra al ver a la guerrera. Te recuerdo que ella una diosa como tal con un poder que podría controlar no vivió con los humanos y traiciones a diferencia de Goku que pasó por todo que al final el poder lo terminará consumiendo al querer más y más diría Yato viendo serio a la guerrera él sabía exactamente lo que decía y hacía. Bueno solo esperemos que la línea del tiempo cambie a su favor diría Korra al ver a el guerrero con una pequeña sonrisa y esperanzada de que el Saiyajin cambien para bien y no para mal como se ha dicho.
Bueno, al final no sé qué decirte, el amor es ciego, después no vayas a estar queriendo venganza, al final todo es un caos, sentimientos y todo, diría Amaterasu sería, ya que sabía que es ese sentimiento ya que lo vivió estando en el reino de la oscuridad. No te preocupes, como rey de Avalon tengo también mis prioridades, siempre serán mi reino, no buscaré guerrera absurdas, diría Korra al ver a los dos guerreros. Bueno, recuerda tus palabras que al final esas son las que se olvidan, diría Yato, el cual se puso en meditación llegando a el lugar donde estaba Seki. En el cual se puso a entrenar y hablar de lo que estaba bien y mal en lo que iban a hacer, porque era una locura para un Yagami hacer eso, más para el que solo era un guardián y ahora está metido en problemas más grandes. Bueno, hay que descansar después de todo, hay que luchar y la lucha será eterna después de entrar al reino, diría Korra sería. Lo sé y por eso estoy lista para dicha batalla, diría Amaterasu, la cual también se ponía en meditación. Son grandes guerreros, se preocupan por los suyos, eso es importante en cada ser y ellos serán grandes guerreros al final, diría Korra, la cual también se ponía a meditar. En el subconsciente de Korra. Vaya mocosa, cuánto has cambiado, has ablandado el corazón por un guerrero, no es muy de ti, diría Alter Korra. Jaja, ¿qué te puedo decir? El amor humano al final me gano, diría Korra con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Espero que eso no los termine afectando, te recuerdo que se viene batallas donde el Saiyajin podría morir incluso y te dejarás llevar por ese sentimiento humano, con tal de verlo bien eso te pasará factura al final de cada batalla, diría Alter sería. No me convertí en rey solo porque sí sé dominar mis sentimientos al 100%, no te preocupes por eso, que no pasará, al final siempre ganaremos, diría Korra con una pequeña sonrisa. Con el poder del amor no vas a ganar, ni por más poder que tengas nunca ganarás todas las batallas, y eso te lo dice un poder más oscuro posible, que no pudo salvar lo que siempre quise, diría Alter sería. Vaya, no sabía que mantenían los recuerdos de Zeus, bueno, al final eres su poder el original, diría Korra al ver a la guerrera. Si posee todos los recuerdos y él no pudo salvar lo que siempre quiso, al final el poder no lo es todo, sino la inteligencia y dominar esos sentimientos que sientes, diría Alter al ver a Korra. Lo sé y por eso entreno todo lo posible, porque no quiero ser una carga para nadie, yo un rey deberé hacerme valer, diría Korra sería. De tal valor que ni tu poder sabes dominar, aún no logras explotar la primera estrella de tu poder, eso es mediocre de tu parte, sabes, diría Alter, ya que ella ya había explotado y alcanzado la segunda estrella de su poder oscuro. Sí, pero te recuerdo que el poder sagrado al final es más difícil dominar, no estoy explotando en poder como lo haces tú, diría Korra sería. Si tienes un punto, pero eso no va a ser el momento, mejor entrena todo lo que puedas para no ver caer lo que más amas, diría Alter al ver a Korra. Bueno, deberé hacer, diría Korra, la cual abandonó ese espacio mental y se fue donde entrena el espacio especial de ella. Ella es una gran guerrera al final de todo, es la reina o rey de Avalon, como se hace llamar, todo rey es temido y respetado por miles de guerreros, y él lo es, pero ese sentimiento al final será lo más trágico con ella, diría Alter, al saber qué podría pasar si Korra no domina bien sus sentimientos en una batalla a muerte con los guerreros. Los movemos donde Goku el Saiyajin abrió la gran puerta del poder de Agamotto. Vaya, vuelves arrastrándote como un perro de nuevo, diría Goku Agamotto al ver a el guerrero que entró en la puerta. Siempre siendo el perro que eres, diría Goku serio al ver a el guerrero el poder de Agamotto. Jaja, ¿qué pasa? Porque ese gran humor, diría Goku Agamotto en burla. Ataduras del infierno, cadenas del caos sufre, diría Goku, el cual unas fuertes cadenas atrapó a el guerrero. Maldición, estas malditas cadenas hechas del ki más oscuro son temibles, diría Goku Agamotto. Ya me tienes harto con tantas mentiras que me has dicho, al final te terminas matando por tantas malditas estupideces que haces, diría Goku, el cual en sus ojos se veía la furia que tenía el guerrero, él sabía que no podría perder más el tiempo en dominar un poder que al final solo es una basura para su cuerpo, al no ser gran cosa para él. Jaja, ¿acaso te estás rindiendo? El gran Saiyajin del infinito se está rindiendo al no poder dominar un poder tan simple como lo es el poder de Agamotto, diría Goku Agamotto con una pequeña sonrisa al ver a el guerrero. Jaja, rendirme, eso nunca, solo me hace perder mi tiempo en dominar un poder como el de Agamotto, seguiré aumentando el poder artificial hasta conseguir de nuevo la piedra del infinito, diría Goku cuando le dio dos brutales golpes a su rival. Goku Agamotto escupe sangre por el brutal golpe mientras cae de rodillas, sintiendo el peor dolor posible, ya que ese golpes lo dañaron internamente, pero lentamente se estaba sanando hasta lograrlo mientras veía seriamente a el guerrero. Espero no me tengas como tu juguete, que al final pueda que te mate, diría Goku, el cual destruyó las cadenas y se fue de ese lugar. Vaya, ni una guerrera como Korra es capaz de romper esos sentimientos de hielo, eso es algo impresionante, pero por más frío que te hagas terminarás amando, diría Goku Agamotto cuando regeneró lo destruido y se volvía a poner a meditar.
Maldición, diría Goku, el cual se ponía a entrenar. Ahora nos movemos a el reino de Avalon, millones kilómetros fuera de los reinos. ¿Qué pasó? ¿El asesino que envió el reino ganó la batalla o qué pasó? Diría el rey de Avalon, viendo de rodillas a uno de los caballeros de la mesa redonda. Lo siento mi rey, Jack falló en su misión, diría Lancelot, viendo a el rey. Él sentía que iba a morir por fallar. Quiero que llames al bastardo de Merlín, el maldito mago de este reino, diría el rey de Avalon, el cual estaba tan furioso que todo el reino se oscureció en su totalidad, que tormentas y todo se hacía ver. La furia del rey era notoria. Bien, diría Lancelot, desapareciendo del lugar y a los segundos apareciendo a su par el mismo mago de Avalon, el más temible, porque no lo podrían ni borrar de la existencia por su gran poder. Tú maldito, ya sabías de esto, que mi padre está vivo, y no me digas que no, porque sabes todo lo que ocurre en este maldito reino y dimensión, diría el rey de Avalon enojado, y la presión en el lugar aumentó hasta un 10%. Claro que lo sabía. ¿Cómo crees que ella despertó su poder? No fue por sí sola, siempre tuvo la ayuda de su fiel sirviente, y como la única que logró sacar la espada sagrada. Tú eres rey porque lo destrozaste, porque ni seguirías siendo la sombra de tu padre, y lo sigues siendo, diría Merlín con una pequeña sonrisa. Él no temía que fuera eliminado porque no pueden, y igual es un ser que está donde quiere, cuando quiere, pero por tiempo límite, es lo único que pudieron hacer. Maldito, diría el rey de Avalon, cuando lanzó un fuerte golpe a una gran velocidad, pero al casi impactar a Merlín impactó una montaña del material más fuerte de la existencia, que solo se escuchó el crujir del brazo del rey al impactar tal material tan fuerte y no lograr ni hacer el mínimo rasguño. Jajaja, qué bonito es verte hacer tal estupidez, diría Merlín en burla al ver cómo la guerrera se regenera el brazo de nuevo. Maldito, tiene suerte de que no pueda hacer nada, pero cuando los 100 trillones de años solares pasen podría destruirte parte por parte, diría el rey serio. Jaja, creer lograrlo, si no el rey de Avalon pudo ante mí en entrenamientos, ya tú podrás aparte, si sigues viva, porque si vuelva, sufrirás hasta los huesos. Él no te perdonará, al final eres su hijo, pero no cambia el hecho de que eres quien lo humilló frente al rey, no fuiste tú, y te hará pasar lo que le hiciste pasar ese día, diría Merlín, viendo con una pequeña sonrisa a la guerrera. Jaja, eso me gustará verlo, diría el rey cuando dio la orden de encerrarlo en la prisión de Ki, que podría ser destruida por Merlín, pero al final él ya había visto la vida y la muerte muchas veces, lo cual no le importa qué pasa con su vida al final. Como digas señor, diría Lancelot cuando se fue del lugar y a la vez volvió, y ahora su mirada era aún más seria que la anterior vez, ya que sabía que la charla que tendrá será aún más temible. Y bien señora, ¿qué piensa hacer con el asunto, rey de Avalon, o mejor dicho Korra, como se hace llamar ahora, diría Lancelot viendo al rey? Llama a todos los caballeros de la mesa redonda, es una maldita urgencia, diría el rey sabio. En su tono de voz se escuchaba la furia y temor por la batalla que podría liberar en una guerrera que no quería y había evitando por mucho tiempo, y ahora todo se le está dando vuelta. Lancelot en cuestión de minutos ya había llamado a todos de la mesa redonda a la reunión con el rey. Todos sentían la presión en la ambiente, que era temible solo estar parado, y a la vez que se sentaron sintieron un temor. Bien mi señor, los caballeros están reunidos por completo, diría Lancelot mientras se sentaba también, mientras mira al rey. Ya saben todos aquí que el rey ha despertado y va a querer arrebatarme mi trono, pero eso no pasará. Quiero que reúnan a los guerreros, a postulantes, a caballeros para esta guerra que se aproxima. Quiero un maldito ejército, si es posible con un poder supremo capaz de destruir a reyes de los reinos supremos, hacerle frente a los guerreros de los eternos, diría el rey serio ante la mirada de los caballeros de la mesa redonda. Bien mi señor, entrenaremos en las habitaciones especiales, para aumentar el poder de los guerreros aún más, diría uno de los caballeros mientras se fue de ese lugar. Bien, ya pueden retirarse, diría el rey. Después de eso, en el reino de Avalon se empezó a entrenar a los próximos caballeros de la mesa redonda y todo el ejército del rey de Avalon. Ahora los volvemos a mover millones de kilómetros fuera del reino de Avalon, llegando a el reino de Eterno, donde los guerreros descansaron un día entero, donde meditaron, restablecieron su poder, ya listos para su batalla. Cuando los primeros rayos de sol salieron, los guerreros estaban en la atmósfera de dicho planeta con una pequeña sonrisa al ver el borde del reino. Listos para sumergirse en esta batalla que puede acabar bien o mal, diría Goku, el cual veía a sus compañeros con una pequeña sonrisa. Claro que lo estamos, quiero destruir con mis manos a todos lo que pueda, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Bien, llegó la hora de la verdad, quiero verlas en acción, diría Goku, el cual al poner un pie del otro lado de la barrera sintió un temor recorrer por todo su cuerpo al saber que tendrían una batalla muy complicada, y a la vez que pasó por completo donde su ki en el reino eterno se dejó de sentir.
Vaya, no se dio por atrás, demostró que es capaz de seguir adelante. Sentí en su cuerpo el temor al no más tocar el planeta donde llegó, diría Korra en sus pensamientos al ver a los otros dos guerreros. Bien, los vemos en el otro lado, diría Yato cuando atravesó la barrera como Amaterasu a la vez. Ambos son dos grandes guerreros, espero ese espíritu de lucha que llevan no se les borre fácilmente, porque el reino Kaizen no es un juego de niños en esta época, diría Korra, la cual también atravesó el portal. Así los cuatro se encontraban en un gran planeta que al no más pisarlo sintieron una fuerte presión en el aire y el ambiente en el planeta era muy pesado, se sentía que la muerte los buscaba en ese lugar. Vaya que bienvenida más cálida, diría Goku al esquivar una sombra oscuro que le lanzó un fuerte golpe que casi le da de lleno mientras a una gran velocidad lanzó una veloz patada pero solo atravesó a la sombra. Vaya Saiyajin, eres capaz de esquivarme y verme, eso hará más interesante nuestra lucha, diría Amodeo con una pequeña sonrisa. Te equivocas, perro del reino Kaizen, no lucharás conmigo sino con uno de ellos dos, diría Goku, el cual se apartó de él mientras una capa de energía lo cubrió. Vaya, al final el Saiyajin del infinito solo es un cobarde más en la existencia, diría Amodea con una pequeña sonrisa. Si vences a los dos tendrás el honor de pelear con alguien de mi nivel, al final verás quién es el cobarde, diría Goku, el cual mantenía una pequeña sonrisa al ver a los guerreros. ¿Estás seguro de lo que dices? El poder de ese tipo es descomunal, no creo que ellos dos sean capaces, diría Korra. Lo son, tú solo confía en mis palabras, al final siempre tengo razón, diría Goku, el cual le cambió el semblante a uno más serio. ¿Ya sentiste que el ki de Afrodita es aún más débil de lo normal? Diría Korra seria, porque ya había sentido el ki pero sin tener un lugar con exactitud. Sí, pero ella aún podrá soportar unos días más, diría Goku serio mientras veía a Amaterasu que tenía una pequeña sonrisa. Bien, a este tipo lo elimino yo, diría Amaterasu dando un paso adelante con una pequeña sonrisa. ¿Estás segura de lo que dices? Al final es mejor una batalla en grupo, diría Yato al ver a la guerrera serio. Sí, estoy segura, este tipo no es la gran cosa, solo otro débil que voy a eliminar con mis manos, diría Amaterasu seria. Bueno, si tú lo dices, diría Yato, el cual toma distancia de la guerrera mientras la veía seriamente. Jaja, ¿en serio me pondrán a luchar con una niña débil como ella? Diría Amodeo con una pequeña sonrisa que fue borrada al recibir tremendo golpe en toda la cara que lo sacó disparado hasta impactar una montaña que solo creó un cráter mientras se volvía a poner de pie. ¿Qué pasa? Tanto hablas y poco actúas, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa, la cual se volvió a lanzar con un fuerte golpe. Debería guardar silencio mejor, diría Amodeo cuando le clavó un brutal golpe en toda la cara a la guerrera. Amaterasu salió impulsada hasta lograr detenerse en unas rocas mientras veía a su rival seriamente. Ella no fue ni capaz de ver ni el mínimo golpe, solo sintió el golpe darle de lleno. Vaya que débil eres, al final del todo no fuiste ni capaz de verle en un simple movimiento como ese, diría Amodeo al ver a la guerrera con una pequeña sonrisa. Maldición, Yato tenía razón, pero ¿qué importa? Mostraré quién soy en verdad, la hija de Afrodita, la reina helada, y yo la princesa helada, diría Amaterasu cuando liberó el 20% de su poder, que todo lo que toca se iba congelando por su gran poder que era liberado, y el frío que se empezó a sentir en ese sitio fue más intenso. Vaya, al final serás una pérdida de tiempo por lo que veo, diría Amodeo con una pequeña sonrisa cuando se lanzó a una gran velocidad con una fuerte golpeadón de la guerrera. En fin, me gustaría ver que sepas respaldas tus palabras con un buen nivel de poder, no solo patrañas, diría Amaterasu cuando se lanzó a una gran velocidad también. Ambos guerreros al colisionar sus puños crearon una fuerte onda de ki caliente y a la vez helado que la vida que había a su paso se destruyó por completo. Donde se empezaron a mover a grandes velocidades, impactándose fuertes golpes a unas grandes velocidades que cada uno de sus golpes eran brutales, que hacía retumbar el sector de su batalla. Amodeo tenía una pequeña sonrisa al lanzar los fuertes golpes. Él sabía que a ella no la podría matar, solo humillarla al final, eso quería hacer, pero no sabe nada del gran poder de la guerrera. Amaterasu a una gran velocidad logró impactar un fuerte golpe en todo el estómago del guerrero que lo comenzó a congelar. Arde llama Time, diría Amodeo cuando su llama arde, destruyendo el hielo con mucha dificultad, mientras su semblante cambió a más serio. ¿Que vistes la muerte acaso? Diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver al guerrero mientras se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, esta niña está bien entrenada, bueno, su maestro al final es el temerario Saiyajin del infinito, diría Amodeo en sus pensamientos cuando esquivó los fuertes golpes que iban a donde él a una gran velocidad.
Maldición, diría Amaterasu cuando fue impactada por un fuerte rodillazo en todo el estómago que salió disparada hasta impactar fuertemente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando el siguiente golpe que se dirigen a donde ella. Amodeo impactó el fuerte golpe al suelo que creó un fuerte cráter y a la vez que una fuerte explosión se levantó. Maldición, un poco más y si ese golpe creo que hubiera quedado media tarada al final, podría haberme pasado factura, diría Amaterasu, viendo seriamente a su rival. Ella sabía muy bien que cualquier golpe que llegue a recibir con la guardia baja podría ser fatal para ella en la batalla, ya que los golpes que lanza ese guerrero son capaz de robar grandes cantidades de ki. Vaya, porque huyes, no quieres besar mis puños, diría Amodeo cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde la guerrera. Jaja, ¿piensas que no me doy cuenta que posees ese ki desagradable de la muerte, que al no más tocarme me robarás grandes cantidades de ki? Diría Amaterasu cuando esquivó dos brutales lanzas de ki oscuro que iban a donde ella. Lanza centella oscura, vuelve, diría Amodeo cuando las lanzas volvieron a donde él mientras las guardó en su dimensión. Ahora lanzas de hielo perforadoras del cielo, diría Amaterasu cuando lanzó las fuertes lanzas a unas grandes velocidades que casi parte en dos el gran planeta por la fuerte presión de la velocidad que llevaban. Ojo reversible, cambio, diría Amodeo cuando cambió de lugar con la guerrera. Amaterasu al ver eso no tuvo mucha oportunidad de esquivar las que les dio de lleno, pero logró moverse para que no le dirigiera en puntos vitales de su cuerpo, sino que una fue en el brazo y la otra en la pierna, mientras la destruye y a la vez que ve seriamente a su rival. ¿Qué pasó? ¿No que te gusta jugar con lanzas, pero no puedes detenerlas?, diría Amodeo en burla al ver que la guerrera estaba enojada. Jaja, porque esquivarla eso sería de cobardes, mejor sentir el golpe, que eso lo hace más satisfactorio en la batalla, al final eso lo vuelve mejor sentir el dolor de batalla, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. No sé si esta tipa se encuentre bien o de verdad lo diga, pero si es así tiene mi admiración. Muy pocos guerreros son capaces de hacer lo que ella hizo, recibir sus ataques de lleno sin protección, diría Amodeo en sus pensamientos. Ahora ritual, mil espíritu del mal cae en tus peores temores, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa, ya que todos los movimientos que se hizo en ese segundo ella ya sabía que pasaría, eso ya preparó un ritual maldito en el lugar donde ella estaba. Ya sabía que esa sonrisa que a veces tiene da un miedo y no genera confianza, diría Amodeo cuando empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza que entre más tiempo pasaba más fuerte se volvía al ver como miles de fantasmas de los guerreros que mató lo estaban atormentando cada segundo que pasaba, pero de un fuerte estallido de su gran poder destruyó los fantasmas mientras su mirada fría como el hielo se veía. Él liberó el 10% de su poder al ver a Amaterasu de nuevo. Vaya, ¿te tardaste en liberarte o acaso de verdad sentiste temor por lo que veo en tus ojos?, diría Amaterasu, pero por burlarse sintió como si miles de guerreros le hubieran dado un solo golpe, que salió disparada impactando fuertemente montañas, que las iba destruyendo a su paso por cada brutal impacto hasta quedar pegada en la falda de un volcán mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su boca. Maldiciones, de golpe sí que fue brutal, sentí como mi alma fue dañada por salvaje golpe, diría Amaterasu en sus pensamientos al ver a un veloz destello poner frente a ella de un veloz movimientos. Vaya, pensé que podrías verme pero veo que no fue así, diría Amodeo cuando le clavó un fuerte rodillazo a la guerrera. Amaterasu volvía a salir disparada hasta impactar fuertemente unas grandes rocas que las destruyó por el brutal impacto mientras se volvía a poner de pie viendo seriamente a la guerrera. Vamos, dame por lo menos un golpe, diría Amodeo cuando lanzó una fuerte patada a una grande velocidad. Amaterasu a una gran velocidad detuvo el fuerte golpe que iba a donde ella mientras una sonrisa psicópata se lo formó en su cara mientras a una gran velocidad la arrancó la pierna al guerrero. Y en una milésima de un solo segundo lanzó miles de golpes rompiendo la estabilidad del tiempo. Amodeo no fue capaz de ver ni un solo golpe que todos le dieron de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente una montaña que por el brutal impacto al desintegró por completo mientras se volvía a poner de pie. Vamos, centella helada, golpes infinitos, diría Amaterasu cuando lanzó miles de golpes de nuevo a unas grandes velocidades, que cada golpe que lanzaba era brutales, que podrían destruir cada célula del guerrera en segundos por el fuerte hielo que lleva en cada golpe que ella lanza. Amodeo tenía dificultades al esquivar los fuertes golpes que lanza la guerrera, que de una fuerte patada salió disparado hasta impactar fuertemente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se volvía a poner de pie viendo a la guerrera seriamente. Vamos, no que tenías un gran poder y que al final no sé qué más y de qué más de tantas palabras de que salieron de tu maldita boca solo fueron pura patrañas al final, diría Amaterasu seria al ver al guerrero.
Jaja, eso ya no pasará, ya me dejaré de jugar, diría Amodeo cuando se lanzó a una gran velocidad con una fuerte golpe a donde la guerrera a una gran velocidad. Espero este me dé una buena pelea, diría Amaterasu cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe capaz de partir planetas enteros. Ambos al impactar los fuertes se creó una fuerte onda de ki que destruyó algunos escombros a su paso. De donde salieron los dos guerreros batallando a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe de ellos hacía retumbar ese lugar. Por todo el cielo se veían fuertes ondas de ki que se formaban por cada brutal golpe que se iban dando los dos guerreros. Amaterasu a una gran velocidad lanzó un fuerte golpe que partió el tiempo en dos por la brutal velocidad que llevaba el fuerte puñetazo. Amodeo no fue capaz de esquivarlo, que le dio de lleno que volvió a salir disparado hasta impactar brutalmente el suelo que creó una fuerte explosión por el brutal impacto con el suelo mientras a una gran velocidad se ponía de pie respondiendo el veloz golpe que iba a donde él a una gran velocidad. De la cual Amaterasu a una veloz velocidad lanzó una fuerte patada a donde el guerrera que logró impactar todas las costillas del guerrero. En ese lugar solo se escuchó el crujir de huesos mientras Amodeo salió disparado hasta impactar una montaña que la destruyó por el brutal impacto mientras se volvía a poner de pie viendo a la guerrera seriamente. Vamos, ¿qué está pasando? No me diga que aún sigo siendo el doble de fuerte que tú, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa, pero ella tenía mucha ventaja al tener un poder como el mundo transparente, ya que podría hacer uso del 1% del poder de dicho en batalla y le ayudaría mucho sin tener un gasto de su poder. Maldición, ¿cómo es posible que me esté dando ella estos golpes así de fácil como los hace ver? Si se supone que soy aún más poderoso, soy uno de los máximos pilares de este lugar y una diosa del hielo me está haciendo morder el suelo, diría Amodeo viendo a la guerrera. No solo soy una simple diosa del hielo, son la diosa más fuerte del hielo después de mi madre, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Ya es hora que muestra un poco más de mi poder si no quiero terminar perdiendo por confiarme, diría Amodeo cuando de un fuerte estallido de ki que creó un cráter debajo de él mientras fuertes rayos cayeron en toda la zona de combate. El guerrero había liberado el 40% de su poder de golpe, no quería perder más el tiempo mientras tornados se formaron por las distorsiones de ese gran poder. Vaya, esto se podrá aún más difícil de lo que lo pensé, diría Amaterasu viendo al guerrero. ¿Qué pasa con esa sonrisa arrogante que tenías? Ya te borro al ver un verdadero poder como el mío, diría Amodeo viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Aja, terror al ver que un guerrero que habla tanta que es más casando con cada maldita palabra que sale de tu boca, diría Amaterasu cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde el guerrero. Amodeo lo esquivó aún con mucha dificultad, pero no sabía que la guerrera lanzó dos golpes en vestido de uno que el segundo le dio de lleno que salió disparado hasta impactar fuertemente el suelo que creó una fuerte explosión mientras se volvía a poner de pie moviéndose en el espacio y tiempo impactando dos brutales golpes a la guerrera. Pero a los segundos cristales cayeron al suelo, el guerrero se confundido por eso ya que no sabía qué pasaba. Vaya, sí que son buenos los clones de hielo, diría Amaterasu en unas rocas sentada viendo al guerrero. ¿En qué momento hizo el clon? Que ni me di cuenta, diría Amodeo viendo a la guerrera seriamente. Gracias al ojo místico tiempo infinito logró romper ese golpe porque si me hubiera daño no sé cómo hubiera quedado ya que llevaba un poder descomunal de pura destrucción, diría Amaterasu en sus pensamientos mientras veía a el guerrero. Maldición, está jugando con mi mente, debo concentrarme al máximo si no quiero perder en una batalla como esta, diría Amodeo viendo a la guerrera. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan confundido?, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. No solo son juegos mentales tuyos, al final sin dichos juegos mentales solo eres una basura, diría Amodeo, pero él sabía que no era eso. Mucho hablas y al final no sabrás qué pasa, diría Amaterasu al oído del guerrero cuando volvió donde está sentada. Imposible, no la vi cuando se movió, su velocidad es descomunal por lo que veo, diría Amodeo viendo a la guerrera aún confundido por eso sin saber qué estaba pasando. Vaya, sí que es estúpido, al final eso nadie se lo quitará, es el número uno, diría Amaterasu cuando a una gran velocidad esquivó un fuerte golpe, pero sí que le costó esquivar dicho golpe que casi le da. Donde Amodeo impacto se creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras el guerrero salía de la explosión con una furia notoria en sus ojos, mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Amodeo se movía a una gran velocidad a donde la guerrera con un brutal golpe. Vaya, esto le aumentaremos el nivel, diría Amaterasu cuando de golpe liberó 35% de su poder. Ella quería acabar rápido una batalla que al final solo la haría perder el tiempo, mientras a una gran velocidad lanzó una brutal patada.
Amodeo no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que lo envió a estrellarse brutalmente al suelo, que creó una fuerte explosión, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo con mucha dificultad el fuerte golpe, que si le hubiera dado de lleno hubiera caído falta, ya que se dirige a una parte vital de su cuerpo. Ahora patada, mil lamentos, diría Amaterasu, cuando lanzó la brutal patada que le dio de lleno en todas las costillas a su rival. Amodeo sintió como si la muerte le hubiera dado ese golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión, mientras se volvía a poner de pie, viendo a la guerrera. Se había parado en unas rocas, viendo a el guerrero con una pequeña sonrisa. Vaya, al final no son la gran cosa, nada más habladores, diría Amaterasu, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa, pero ella más que nadie sabía que ella tenía mucha ventaja por su gran poder y su mundo transparente, que al final era la clave de su batalla. Maldición, su poder es brutal, pero eso no será un impedimento. Al final de cada batalla se logra la gloria, y eso la voy a lograr. Detener a el Saiyajin será imposible, porque solo sus triquetas de poder son infinitas, y el mismo nombre lo dice, infinito. El poder infinito, como la dimensión infinita de poder donde proviene la mayoría de su poder, pero creo que él no sabe dicha información, diría Amodeo en sus pensamientos, mientras veía a el guerrero, pero por estar distraído por algo como eso fue impactado por una brutal patada en toda la cara, que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que el brutal impacto creó una fuerte explosión, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, esquivando el fuerte golpe que se dirigía a donde ella a una gran velocidad. Vaya, deja de distraerte, al final te voy a matar sin querer, diría Amaterasu, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Jaja, me gustaría ver lo que lo hagas, a ver si tienes la fuerza de hacerlo. Al final solo eres una mujer débil como todas las mujeres que he exterminado, diría Amodeo con una pequeña sonrisa. Jajaj, ¿crees que soy como las debiluchas que derrotaste? Yo soy la princesa del dominio más fuerte de la maldita existencia, y la hija de la todopoderosa Afrodita, la reina helada, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Jajaja, ¿qué dices tú? El dominio más fuerte al final es el del relámpago, el dominio más fuerte, el después se ubica el del hielo, y eso que aún es débil a comparación de los reyes, diría Amodeo con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Jajaje, solo quiero ver a ver cómo sales de eso, diría Amaterasu, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. ¿De qué? Pero en eso vio como su cuerpo se estaba comenzando a congelar por el fuerte dominio helado, y eso se sorprendió porque nunca vio cuando pasó eso. Jaja, nunca te descuides, al final mi dominio no será el más fuerte, pero si lucho en serio puedo destruirte parte por parte, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa, viendo al guerrero. Ella sabía que una buena llama podría destruir el hielo o al final del todo. Arde llama eterna, diría Amodeo cuando su llama ardía intensamente hasta destruir el hielo de su cuerpo. Maldición, no pensé que tuviera una llama eterna, al final es una de las llamas más que usan, diría Amaterasu, viendo a el guerrero con una pequeña sonrisa. La mayoría de guerreros que dominan las llamas eternas son guerreros que logran estar en sectas top de poder, al final son orgullo de los clanes, diría Amodeo con una pequeña sonrisa al ver a el guerrero. Aja, pero tú qué haces en este lugar de débiles como este reino, o porque solo eres una basura para tu familia por lo que veo, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Aja, me gustaría verlo decir cuando te esté quemando viva con la llama eterna que poseo, diría Amodeo con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Jaja, el Saiyajin del infinito posee esa llama, entrena bajo dicha llama 2 veces y logre hacer que mi cuerpo no siente el dolor del fuego, al final es algo que no es difícil de aprender, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver a el guerrero. Maldición, no me acordaba que ese Saiyajin posee una llama eterna, pero al final eso no es nada importante, diría Amodeo cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Jaja, eso lo quiero poner a prueba, a ver si eres tan buena, diría Amodeo, el cual se movió a una gran velocidad a donde la guerrera con una pequeña sonrisa con un veloz golpe capaz de destruir montañas por el intenso calor que liberaba la llama eterna. Palmadas heladas, sufre eternamente hielo, capullo eterno, diría Amaterasu cuando el capullo eterno envolvió al guerrero. Al ser impactado por las palmadas de la guerrera, él no fue capaz de verla, al final él no había aumentando su poder mucho al final, pensando que podría con la guerrera. Bueno, el ego de los supuestos grandes se consume así, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver el lugar donde estaba el guerrero congelado. Yo que ella no estaría tan confiada, el poder de la llama eterna es muy grande y el poder del guerrero es aún más grande, él aún no ha luchado en serio en la batalla, diría Goku serio al ver la batalla desde la atmósfera del planeta.
No te equivocas, el poder de ese tipo es muy grande, pero Amaterasu tiene la batalla ganada. Al final ella posee el poder de un guardián. ¿Sabes a qué me refiero? El poder del mundo transparente es mucho, al final solo podrá usar el 1% del poder, pero ante un guerrero que no tenga mucho conocimiento de dicho poder podría pasarle factura. Te lo recuerdo porque nosotros fuimos vencidos por tu poder en un entrenamiento. Si no sabían exactamente qué es lo que estaba pasando, diría Korra, sería: si la verdad, el mundo transparente es un gran poder, pero tiene sus dificultades al final. Si no lo sabes controlar, el final dicho poder te consume y mueres, porque cada segundo en ese poder te desgastes grandes cantidades de poder hasta llevarte a la muerte. Si no sabes bien dominar dicho poder, diría Goku, serio. Me dijiste que casi te pasa por primera vez que lo usaste, o me equivoco, diría Korra. Al ver al guerrero, ella había escuchando al guerrero y cómo fue su primero entrenamiento con el guardián supremo de la dimensión 1. Claro, si no hubiera sido por el poder de las piedras y el espadachín que me destruyó los meridianos dañados y me los reemplazó, capaz no hubiera salido vivo de dicha situación, diría Goku, el cual tenía un semblante serio al ver a la guerrera y volver a ver a la batalla. Vaya, al final el poder supremo tiene su costo y el de él fue casi perder la vida en solo dominar un poder de un solo espadachín. Una sola técnica le costó tanto y dijo que volvería a ir a entrenar con dicho espadachín, diría Korra, la cual veía a el guerrero eso se lo va y dicho ella en su mente, pero igual sabía que el Saiyajin podría saber lo que dijo, pero al final no le importó. Goku mantenía una mirada fija en la batalla, a su alrededor no le importaba en lo absoluto. Al final lo importante era la batalla, quería ver el desempeño de sus compañeros y si podrían derrotar al guerrero final, ya que cada batalla lleva sus costos al final si son guerreros que se saben defender. En la batalla, en eso se vio una fuerte explosión en todo el lugar que creó un fuerte cráter debajo del guerrero por el brutal calor que también se libera. Amaterasu salió impulsada varios metros hasta lograr detenerse en unas rocas. Al ver al guerrero sintió el verdadero temor al solo sentir su gran poder, que era brutal. Ya me estaba hartando de tus malditos juegos, cada rato cada golpe me estaba sacando de quicio y ahora ya lo has logrado, ¿estás lista para morir?, diría Amodeo con una pequeña sonrisa. Al ver a al guerrera, él había liberado el 100% de su máximo poder, por eso se tenía una gran confianza. Aja, ¿crees que me podrás ganar? No me hagas reír, si no eres la gran cosa, al final solo eres una escoria con un poder de dioses que no se merece, diría Amaterasu, pero en eso sintió como su estómago fue impactado por una brutal patada que la sacó disparada hasta impactar brutalmente con un volcán que lo destruyó por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, logrando detener el brutal golpe que se dirige a donde ella. Vaya, has sido capaz de verme, eso lo volverá interesante, diría Amodeo cuando a una gran velocidad esquivo una veloz patada que iba a donde la una gran velocidad y dejó ir un fuerte golpe a su rival. Amaterasu esta vez no corrió con la misma suerte, que el fuerte golpe le dio de lleno, que la envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión, mientras a una brutal velocidad dio un salto hacia atrás, viendo como el guerrero impactó el lugar donde ella estaba, que el brutal impacto creó una fuerte explosión. Maldición, si no fuera que estoy usando el poder del mundo transparente, no al 100%, pero solo el 1% es brutal, pero aún así estoy siendo dañada de gravedad por cada golpe que recibo, diría Amaterasu en sus pensamientos cuando a una brutal velocidad esquivo otro fuerte golpe que se dirige a donde ella a una gran velocidad. Vamos, que esquivarlas un golpe y recibirás dos, ¿cómo es eso? Jaja, eres basura, diría Amodeo, viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Jaja, el basura es otro que está en el máximo poder que puede acumular su cuerpo y tiene dificultades al verme aún cuando lanzó un golpe mío, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa, pero ella sabía que no era hacia, era todo lo contrario. Jaja, vaya, no sabes cómo mentir, ya dame más diversión, si no quieres morir rápido, diría Amodeo cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde se rival. Amaterasu lo veía claramente, pero su cuerpo no fue rápido al esquivar el fuerte golpe que le dio de lleno, volviendo a salir disparada hasta impactar unas rocas que las destruyó por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie viendo a el guerrero. ¿Necesitas ayuda o seguirás siendo golpeada una y otra vez, o usarás más poder?, diría Yato mental a la guerrera. No te preocupes, sé lidiar con estos tipos, solo quiero que su ego se vuelva más y más grande y al final destruirlo con golpes de verdad, no como los de él, diría Amaterasu. Ella sabía bien lo que estaba haciendo, había dejado de utilizar la capa del infinito, la que la separa de los seres normales, ya que ningún ser es capaz de sobrepasar dicha barrera si no posee el mismo poder o más. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta sonrisa? ¿Acaso ya ves a la muerte?, diría Amodeo serio, ya que eso no le daba buena espina.
¿No crees que debería ponerme a jugar más en serio con mi comida, no solo hablar y mostrarle su lado, donde siempre debe pertenecer a los pies de los reyes?, diría Amaterasu, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Jaja, eso me gustaría verlo, que tengas el valor suficiente de ponerte frente a mí y hacerlo, diría Amodeo, cuando se volvió a desplazar a una gran velocidad con un brutal golpe. Esta vez, podría partir planetas enteros si él quisiera. Seguiré así dejándome, diría Amaterasu cuando fue impactada por un brutal golpe en toda la cara, que sintió como si los multiversos le vinieran encima, el peso de miles de planetas, que sintió que su cerebro abandonó su lugar habitual y salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras se ponía de pie de nueva cuenta, pero sentía extraña su mente, pero a los segundos volvió en sí mientras veía a el guerrera. Imposible, no cae por más golpes que le dé. Ella se pone de pie una y otra vez, parece más una roca irrompible que no se cae ni una sola vez, solo sabe ponerse de pie, diría Amodeo serio al ver a la guerrera. ¿Qué pasa que tanto me ves? ¿Te has empezado a enamorar de una bella diosa como yo?, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Ni en tus mejores sueños, diría Amodeo, el cual se volvió a lanzar a una gran velocidad con otro fuerte golpe. Ya me harté de esto, ya es momento de la verdad, diría Amaterasu cuando de golpe pasó a su 50% de poder y el 2% del mundo transparente, y deteniendo con facilidad el fuerte golpe que iba a donde ella mientras tenía una pequeña sonrisa. Que imposible, iba a una velocidad que no podrías no verme, diría Amodeo, el cual cuando vino a ver ya había sido impactado por un fuerte golpe que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo, mientras a una gran velocidad se ponía de pie de nueva cuenta, pero siendo demasiado tarde porque ya tenía a la guerrera frente de él con un brutal golpe que lo envió a estrellarse brutalmente al suelo de nueva cuenta. Esta vez sintió como fue dañado de gravedad. Vaya qué bello es golpearte, diría Amaterasu, la cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Ella se estaba burlando del rival por cada golpe que lanza, lo hace con su mayor fuerza, pero para no matarlo al final, eso no es lo que quiere. Maldición, ¿qué pasa con esta tipa? Antes no tenía ese gran poder y ahora que tiene un poder descomunal que no soy capaz de medirlo. Eso es por lo menos posible en alguien como ella y su dominio de poder, diría Amodeo serio al ver a la guerrera. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta sorpresa?, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Ella sabía que su poder sobrepasa el entendimiento de Amodeo, ahora más el poder del mundo transparente, que la hace más temible, ya que ese poder a cualquiera que lo viera lo hace ponerse de rodillas, sin pensarlo ni una vez, ya que saben de quién se trata el creador de dicho poder y que dioses normales, por así decirlo, lo usen. Es algo que lo dejará aún con más temor al saber que el guardián de la dimensión número 1 los protegerá a unos simples guerreros, por así llamarlos. Maldición, su poder es más grande que el mío. ¿Me estás diciendo cómo es posible? Entrené con el mismo rey de este reino y no soy capaz de hacerle frente a esta tipa, diría Amodeo seiro al ver a la guerrera. Jajaj, pero veo que ese rey es una basura como tu poder, diría Amaterasu en burla al guerrero. Quiero ver cuando te enfrentes al rey cómo quedas, al final la basura será otra, diría Amodeo cuando esquivó un fuerte golpe que iba a donde el que casi le da de lleno unos segundos más tarde. Si no hubiera reaccionado, le hubiera impactando el fuerte golpe mientras se volvía a lanzar a una gran velocidad donde su rival con un fuerte golpe. Vaya, él no aprende, diría Amaterasu en sus pensamientos. Amodeo a una gran velocidad lanza un fuerte golpe a donde la guerrera, él tenía toda la intenciones de matarla en ese movimientos. Ahora fantasmas, mil lamentos eternos, diría Amaterasu cuando solo sonrió cuando activó el ritual de la técnica maldita, mientras una pequeña sonrisa se formó en su rostro al saber que el ritual era interesante. Maldición, diría Amodeo cuando fue rodeado de 1000 espectros, que cada uno lo atormentaba en sus mayores temores. De nuevo cada segundo sentía que iba a morir, el dolor era brutal, su cerebro podría hasta estallar en cualquier segundo por lo brutal de la técnica. Vaya, si no sale de dicha maldición, no será capaz de volver a enfrentarme, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver al guerrero, ya que sabía el alcance de la técnica y el poder de dicha también, ya que Goku la sometió bajo esos tormentos y no era nada bonito. Maldición, como salgo de esto, mi cuerpo no soporta más, siento como si miles de guerreros me dieran golpes, pero solo son malditas ilusiones que me están dando, diría Amodeo en sus pensamientos. Él no sabría qué hacer por el fuerte dolor que sentía en ese entonces. Vamos, mi paciencia es poca, si no sale en los próximos minutos lo daré por muerto porque ya no podrá salir de dicha técnica, diría Amaterasu, la cual se sentó en unas rocas a ver a el guerrero. Vaya, Amaterasu es fría en ese espectro, le gusta ver sufrir a los demás, diría Yato en sus pensamientos al ver a la guerrera serena ante la situación.
Ahora lluvia 1000 lanzas tiranas, diría Amodeo cuando 1000 lanzas cayeron en toda la zona de combate, eliminado a cada espectro que lo estaba atormentando hasta lograr eliminar cada espectro. Mientras se ponía de pie de nuevo, su mirada era de puro odio, pero su ki era muy débil ya por el uso de la técnica de un eterno. Vaya, parece que se enojó, diría Amaterasu en burla al ver al guerrero con una pequeña sonrisa. Tu maldita niña, no me importa si me matan por llevarte tu cabeza, pero a como dé lugar eso llevaré. Ahora ardan caminos de estrellas hasta la muerte, os acompañaré, diría Amodeo cuando su poder se disparó por los cielos. Su poder no dejaba de aumentar, toda la zona de combate estaba temblando por el gran poder del guerrero. Que rayos caen en toda la zona de combate. El guerrero había perdido la razón por tanto poder que no paraba de lanzar fuertes esferas de poder a los estúpidos y a una brutal velocidad lanzó un brutal golpe. Ahora espada maldita, 1000 cortes del lamento, diría Amaterasu cuando a una brutal velocidad desenvainó una espada que a una gran velocidad lanzó el corte. Amodeo con su puño bañado en puro ki oscuro detuvo la espada y a una gran velocidad lanzó una brutal patada a la guerrera. Amaterasu no fue capaz de verla, que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar una montaña que el brutal impacto casi la destruye, pero a una gran velocidad se ponía de pie esquivando el fuerte golpe que iba a donde ella. Maldición, ¿qué le pasa a este tipo? No para de atacar sin ningún maldito sentido, parece una bestia sin razón alguno cada vez que se mueve y cada maldito golpe que lanza puede hasta destruirme. Deberé ponerme seria si no quiero perder, diría Amaterasu, la cual se ponía en pose de combate mientras lo veía con una pequeña sonrisa. Amodeo se movía a unas grandes velocidades a donde su rival, que cada fuerte golpe que lanzaba llevaba un poder descomunal para poder destruir miles de planetas. El poder del guerrero era brutal ya que había usado la liberación final, el poder de las bestias, dejando su humanidad de lado, y por media hora él sería una bestia furiosa hasta lograr matar a su rival. Bueno, si tenía un éxito, ya que en el más profundo de su mente él sabía que la victoria de un 12%. Maldición, este tipo realmente ha dado su alma por un poder supremo. Al final, qué fácil se vendió a ese lado, diría Amaterasu, la cual dio varios saltos hacia atrás mientras veía el lugar donde había impactando el guerrero. Deja de moverte, que no ves que te quiero matar, diría Amodeo, el cual a una gran velocidad lanzó miles de golpes que podrían destruir miles de planetas a donde su rival. Imposible, lo perdí de la vista, diría Amaterasu cuando vino a ver ya había sido demasiado tarde, porque había recibido un fuerte golpe que la envió a estrellarse brutalmente con una montaña que la destruyó por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando la brutal patada que iba a donde ella, que al ver dónde fue el impacto se sorprendió porque la desintegra sin dejar nada de dicha montaña. Vamos, deja de moverte, no ves que te quiero matar, diría Amodeo al ver a la guerrera. Él sabía que la guerrera en un segundo para otro podría destruirlo, ya que ella no se estaba con juegos en la batalla al final. Jaja, así no será interesante la batalla al final, quiero que me des una buena batalla al final, no me hagas perder el tiempo, diría Amaterasu, la cual mantenía una pequeña sonrisa al ver al guerrero. ¿Qué pasa? ¿Piensa que podrías darme más batalla?, diría Amodeo, ya que sabía su poder, pero su confianza podría ser la muerte de dicho. Bueno, la verdad te dijo, me estás aburriendo, diría Amaterasu, la cual a una gran velocidad lanzó un brutal golpe que perforó la realidad por el gran poder de los puñetazos que había lanzado. Amodeo no fue capaz de ver dicho golpe que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo del planeta, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se volvía a poner de pie, pero cuando vino a ver ya había sido demasiado tarde, recibiendo un fuerte golpe que casi lo perfora por el brutal golpe que le habían lanzado, que salió impulsado hasta lograr detenerse en unos rocas mientras veía con seriedad a su rival. ¿Qué pasa? ¿Que tienes ya temor acaso de morir?, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Jaja, temor a la muerte, no me hagas reír, eso es un chiste, al final eso no es temor. Para nosotros los dioses somos inmortales, seres que podemos vivir millones de años sin tener enfermedades y envejecer como lo hacen los humanos si logramos obtener alguna enfermedad, pero es por cosa de los dioses, destrucción de órganos al final, pero una piedra estelar al final no es nada del otro mundo, diría Amodeo cuando vino a volver a ver a la guerrera. Ya había sido impactado por un fuerte golpe en todas las costillas, que casi se las destruye por el brutal impacto, mientras salía de nuevo disparado hasta lograr detenerse en unos escombros mientras veía a la guerrera. ¿Qué pasa? No me digas que no eres capaz de ni ver mis movimientos, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa cuando se movió a una gran velocidad de nuevo a donde su rival.
Maldición, ¿cómo es capaz de eso? Pero la veo, diría Amodeo, cuando se volvió a mover a una gran velocidad a donde su rival con un fuerte golpe también. Ambos al impactar sus golpes se creó una fuerte onda de calor, de la cual se empezaron a mover a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que lanzaban era brutal, que hacían retumbar dicho lugar de la batalla por su intensa batalla. Por todo el cielo de ese planeta solo se veían a dos veloces rayos impactando fuerte golpes a unas grandes velocidades. Amaterasu se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe que partió la línea del tiempo por la brutal velocidad que lleva el guerrero. Amodeo al ver eso también se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde la guerrera. Que el brutal impacto que se dio, se creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a la redonda por la fuerte explosión, de la cual dieron inicio a un intenso fuerte intercambio de golpes a grandes velocidad que cada uno era brutal. Por el cielo y tierra se veían como se iban impactando fuertes golpes que hacían retumbar ese lugar. Ya se debo ganar la batalla con el último movimiento, el corte. Bing Bang, diría Amaterasu en sus pensamientos al ver a el lugar del guerrero que iba a donde ella a una gran velocidad. Ahora espada luz solar corte. Big Bang muerde y busca una buena vida al final del sendero, diría Amaterasu, cuando una espada carmesí aparece en sus manos, cuando lanzó el fuerte corte a una gran velocidad a donde su rival. Amodeo se dio cuenta de dicho, pero al momento de reaccionar fue demasiado tarde, que le dio de lleno el fuerte corte, partió al guerrero en dos en un veloz y limpio corte. Vaya, pensé que sería más difícil, diría Amaterasu, la cual volvió a envainar la espada mientras veía a el guerrero sería. Vaya, al final no eres una débil, diría Yato, el cual veía a Amaterasu con una pequeña sonrisa. Jaja, el débil eres tú por no hacer nada, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa que fue borrada al escuchar algo. Ahora mueren, centella de mil lamentos, diría Amodeo, cuando el ataque fue enviado a una gran velocidad a donde los guerreros a la vez que Amodeo murió en eso. Maldición, no podremos ser capaces de detener dicho ataque, es imposible, el poder que lleva puede destruirlos, fue su última carta, diría Yato, el cual veía el ataque que iba a donde ellos, que todo a su paso se iba destruyendo por el brutal ataque. Maldición, ahora entiendo, ese es todo el poder que acumulo en toda la batalla, un ataque final, si todo se perdía, diría Amaterasu, la cual intentó crear un ataque de hielo, pero al no más hacerlo se desintegró la fuerte calor del lugar, no dejó que el hielo surja desde las aguas, y eso se debía a que todos los volcanes estaba haciendo erupciones, el planeta era un caos en su totalidad. Ahora haz arder tu corazón y siente el mundo, calma corte. Lian, diría Yato, el cual al hacer dicho movimiento, pero al hacer contacto con el ataque solo, sintió como su vida pasó por sus ojos y salió disparado hasta caer a la par de Amaterasu. El guerrero no sabía qué hacer ahora, y dicho planeta fue rodeado con una fuerte capa que creó Amodeo al momento de lanzar el ataque. Fuera del planeta. ¿Qué piensas hacer? Ellos no saben qué harán, se ven en sus caras de temor al ver dicho ataque y no pueden destruirlos ni con sus mejores ataques, diría Korra al ver al guerrera. Ellos sabrán qué hacer, no haré nada más que estar de espectador, el final es su batalla, diría Goku, el cual mantenía una pequeña sonrisa. Vaya, por momentos el ser frío por el que se le es conocido creo que a veces es él, al final su corazón no podrá ser cambiado por nada, diría Korra, la cual tenía preocupación por los dos guerreros, y si morían dos grandes guerreros de esta generación iban a morir y no sabía qué hacer y se le notaba en su rostro. Vaya, no, que no le importaba al final qué pasará con los guerreros y miraba está más preocupada por ellos. Bueno, un rey siempre se preocupa por los suyos, diría Goku, el cual veía la situación siempre con una pequeña sonrisa. Esa confianza algo trama, diría Korra al ver esa sonrisa del guerrero que se formó al ver a el planeta. Dentro del planeta era el mismo infierno, caos, por donde sea el mismo planeta, al llevarse la explosión del ataque a cabo podría destruirlo como llevarse unos cuantos planetas a su paso por el brutal ataque. Ahora Flor Loto, mil almas heladas, diría Amaterasu cuando lanzó su ataque a una gran velocidad, tal vez lograba algo, suponía ella, pero fue todo lo contrario, el ataque de ella al no más contacto fue destruido por el otro ataque. Maldición, tal parece que este será nuestro fin por un solo error mío, diría Amaterasu, la cual veía el gran ataque que iba a donde ellos a una gran velocidad. No, eso nunca pasará ahora, pero el Yagami no terminó de hablar. Ya fue suficiente de tensión infinita del tiempo, caos entre el tiempo, diría Goku, cuando el ataque desapareció del lugar, siendo enviado a una dimensión diferente, pero el planeta no se salvó al final, solo se veía una fuerte explosión que destruyó estrellas, nada más. El Saiyajin logró evitarla, explotó no al 100%, pero evitó miles de muertes en un solo movimiento. Vaya, pensé que no harías nada, diría Korra al ver al guerrero que estaba frente a ella con una pequeña sonrisa. Jaja, tan frío no será, recuerda eso, diría Goku, el cual vio a los dos guerreros que estaban hasta sin color. ¿Qué les pasa a ustedes dos?, diría Goku, el cual los veía y su expresión era casi muerta. Bueno, vieron a la muerte de frente, es obvio que estarían así.
¿Por qué no hiciste eso antes que estuvieras viendo a la muerte de frente? ¿Crees que es bonito? Diría Amaterasu, la cual le dio un golpe al guerrero que no le hizo nada al final. Pero debía hacerlo. Tal vez lograban usar el infinito, pero no son portadores natos. Al final solo logran usar la capa que usan de protección, nada más, porque no pueden usarlo al 100%, diría Goku, el cual los veía serio. Recuerda, Goku, el poder del infinito usas es muy diferente, es tu poder nato, ya que puedes almacenar armas poder en dicho mundo y en batallas usarlo, a diferencia de nosotros. Bueno, ellos no pueden hacer lo mismo que usas, diría Korra, la cual veía al guerrero seria. Ella tiene razón, es un poder que sobrepasa nuestro entendimiento. A veces logramos comprender el poder del mundo transparente porque es más fácil, pero el poder infinito no es más complicado, por lo menos solo entenderlo, diría Yato, el cual veía a Goku serio. Bueno, tiene un punto ustedes, pero al final eso deberán aprender a usarlo porque es un poder más. El mundo transparente les puede ayudar mucho en batallas a muerte, diría Goku serio. Bien, seguiremos avanzando. ¿Y sabes dónde esté el planeta donde se encuentra mi madre?, preguntó Amaterasu. No, lo siento, la mantienen en una dimensión diferente de poder que no soy capaz de detectarla, diría Goku serio. Bien, tendremos que avanzar en línea recta hasta llegar a el planeta supremo, diría Korra, la cual mantenía un semblante serio al ver a los guerreros. Bueno, seguiremos y espero tener suerte y encontrarla, diría Amaterasu, la cual solo dio una sonrisa fingida al final. Podría saber que esta batalla podría ser sin retorno. No te preocupes, Amaterasu, tu madre aún sigue con vida. Si no, Rey Dorado ya hubiera bajado para destruir todo el reino Kaizen y hacerle pagar por lo que le hicieron a uno del Palacio Rubí y demostrarle quiénes son los que mandan, diría Goku serio al ver a Amaterasu y darle una pequeña esperanza. Vaya, creo que vio la masacre que causó Gilgamesh cuando mataron a uno de su palacio y los hizo temblar, porque el que se mete con el Palacio Rubí se está metiendo con el más fuerte del mismo palacio. Gilgamesh, el Rey Dorado, el mismo rey del inframundo, llamado por muchos al ver al caos que deja, diría Korra en sus pensamientos al ver a la guerrera. Pero estarán listos para el caos que seguimos causando, diría Goku al ver a los guerreros. Claro, diría Amaterasu. Ahora los movemos donde se encuentra el palacio del rey de Kaizen. Bien, por lo que veo vencieron a Amodeo, uno de los guerreros más fuertes del sector 1 de la frontera del norte era, diría el rey serio al ver a su guerrero. Sí, señora, pero no se preocupe, mande a Kara, la guerrera asesina del castillo del infinito, aunque está bajo su control mental, ella es la mejor matando a los guerreros que se le ponga enfrente, diría Rabo al ver a el rey. Bien, no quiero ni un fallo y el experimento infinito caos ya fue movido a las puertas del inframundo, diría el rey serio, ya que eso no lo quería perder, era un arma muy valiosa. Sí, señor, el rey del inframundo lo recibió y empezó los últimos preparativos para despertar dicha máquina de guerra, pero ¿por qué tiene esa apariencia todo extraña?, diría Rabo serio. Es la misma forma y cuerpo del rey de reyes, solo eso te puedo decir, solo estuve frente a él una vez por el caos de los reinos, me llamó para que detuviera el caos, diría y el rey. Pero señor, tenemos el poder de rey, el reino número 1, ¿por qué quedarnos en esta posición?, diría Rabo serio. Ser el reino número 1 tiene sus problemas, que me evito, como hablar con los reyes de las otras galaxias, evitar guerrera, al final solo puso el control nada más, diría el rey. Bien, mi señor, me retiro a ver cómo está la prisionera Afrodita y moverla del planeta, diría Rabo, el cual hizo una reverencia mientras se iba del lugar, mientras una sonrisa se formó en su rostro. Vaya, al final los estúpidos dioses, como ellos se creen dicha estupidez, no fue por esa estupidez que estaba frente al guardián y salir vivo de dicha charla, diría el rey, el cual se ponía en meditación. Ahora los movemos donde se encuentra la habitación de la prisión de Afrodita, una dimensión diferente para que no sintiera su débil ki. Vaya, aún sigues, diría Rabo, el cual la veía de rodillas ante él mientras tenía una pequeña sonrisa. Maldiciones de ki que me pusieron en mi cuerpo es como el de las cadenas, pero menos letal. En cualquier momento mi red merinal podrá estar al 10% y en aumento, se diría esto último Afrodita a sí misma. Claro, está hecho con el poder de las mismas cadenas del inframundo, pero solo será durante unos minutos, diría Rabo. Minutos, maldición, en ese tiempo no me podré recuperar ni un 0,1%, diría Afrodita en sus pensamientos. Jaja, pensaste que no sabía que el efecto al final no es como las cadenas, no me creas estúpido, porque sabía perfectamente que el poder de las cadenas es un poder supremo para ser suprimido en una lo que te pusimos, diría Rabo con una pequeña sonrisa mientras se fue del lugar. Maldición, esto se me volverá un infierno, diría Afrodita seria, la cual cayó inconsciente de nuevo.
Y así la trasladaron a un nuevo lugar donde le pusieron las cadenas, pero ella en su subconsciente logró mover los meridianos con el poco poder que tenía, lo logró hacer. Y en eso el planeta principal aumentó su fortaleza para que no fuera fácil entrar ni salir de dicho, ya que una batalla de titanes estaría por llevarse en dicho si el Saiyajin derrota a los demás guardianes del reino. Por el espacio del reino Kaizen solo se veían veloz rayos hasta que una barrera de ki les impidió el paso a los guerreros. Bueno, aquí empieza una verdadera batalla, diría Korra, la cual ponía una pequeña sonrisa. Listos, diría Yato, el cual se ponía alerta viendo a todos lados. Y en eso un pilar de luz cayó del cual salió una chica. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de esta saga.